El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Bienvenidos y bienvenidas a El chocolate espeso, un podcast que además de hablar de la clase trabajadora y para la clase trabajadora, tiene las cosas muy claras. Hoy vamos a hablar acerca de historia. Si bien es cierto que nosotros muchas veces hablamos de sindicalismo, hoy vamos a variar un poco. Vamos a desplazarnos a la década de 1970 para hablar acerca del eurocomunismo. Hoy hablaremos acerca de este movimiento, que fue una tendencia política bastante importante durante estas décadas de los años 70 y 80 en los países occidentales, que venía a distanciarse de la Unión Soviética. A mí personalmente, Javier Pérez Cobo, me parece súper importante este movimiento porque al final, pues los gobiernos, por ejemplo, como el que tenemos en España, donde el Partido Comunista tiene una presencia importante, quiero decir, porque tiene diversos cargos de Estado que, por cierto, anteriormente no habían tenido, sí que es cierto que, nos deja un poco entrever el futuro de estos partidos comunistas en los diferentes países, ¿no?, en los que, de alguna manera, fue, consensuada esta política eurocomunista. Como hemos dicho antes, esta política venía un poco a rivalizar la hegemonía del Partido Comunista ruso, es decir, del Partido Comunista de Moscú, frente a los partidos comunistas europeos que hasta ese momento pues estaban subordinados a las órdenes de Moscú. Si bien es cierto que no era la primera vez que, los propios rusos ya tenían problemas con algún partido comunista, como había sido con el Partido Comunista Chino, con Mao, con el que, hasta cierto punto no tenían demasiadas buenas relaciones, durante sobre todo los años 50, 60, sí que es cierto que, esta tendencia eurocomunista viene un poco a distanciarse de Moscú debido a los sucesos de 1968 y sobre todo a la represión de los años anteriores en territorios soviéticos, y viene pues un poco encabezados tanto por el Partido Comunista francés, el Partido Comunista Italiano, con Enrico Berlinguer, que por cierto va a ser uno de los políticos comunistas más importantes y que van a articular esta política eurocomunista, y finalmente al Partido Comunista Español de Santiago Carrillo. Esta política eurocomunista, que ya se emplea en 1976, al menos el término, sí que es verdad que va a buscar que los partidos comunistas tengan en estos países occidentales una base de votos, sobre todo una base electoral, para poder competir en este sistema multipartidista donde la socialdemocracia es bastante fuerte y donde, por supuesto, los partidos conservadores y democristianos tienen una fuerza importante. Hay que decir que en torno a 1975, el Partido Comunista Italiano y el PCE hicieron una declaración conjunta sobre la construcción de un socialismo diferente, un socialismo que no se alcanzaba a través de la toma de los medios de producción por la fuerza, sino que era la construcción de un socialismo en paz y en libertad. Además, el año siguiente, 1976, Enrico Berlinguer va a hablar acerca de, de la pluralidad y, ya avisaba de que el socialismo que se podía implantar en la Europa occidental, una Europa democrática y, desde luego muy ligada a esa reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, un terreno muy difícil, porque al final no dejamos de pensar que los partidos comunistas europeos van a tener muchos problemas a la hora de, por ejemplo, en la Europa occidental, a la hora de tener credibilidad en tanto en cuanto el bloque imperialista americano había invertido muchísimo en estos países, en su reconstrucción, y por supuesto políticamente no interesaba a ninguno de los movimientos tanto democristianos como al propio Estados Unidos que hubiera un partido comunista que tuviera una fuerza abrumadora dentro de la Europa occidental, ¿no? Eso hubiera roto una buena parte de la geopolítica de aquellos años. Berlinguer va a contar con la colaboración de otros partidos comunistas, con políticos como Georges Marchais y con Santiago Carrillo. De hecho, en 1977, en marzo concretamente, hay una reunión en Madrid donde se oficializaron las ideas del eurocomunismo, ¿no? De hecho, creemos que una buena parte de esta legalización del PCE en España nace, ¿no?, ya no solo de la presión que hacían los miembros, incluso también comisiones obreras desde un punto de vista laboral, en España durante los últimos años del franquismo, sino también un poco por la aceptación del eurocomunismo y la negación de esa revolución
violenta de esa toma de los medios de producción por parte de los pues de los comunistas, ¿no? Como un asalto al poder, por así decirlo. En cualquier caso, en España sí que es verdad que esta política eurocomunista no es pues de alguna manera compartida por todos, y entonces pues hay una buena parte de los comunistas, por ejemplo catalanes, que van, y del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que van pues a escindirse del Partido Comunista Español y que van a crear partidos, por ejemplo, como el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista Catalán. Partidos que, por cierto, algunos de ellos siguen existiendo en la actualidad. No, bueno, ha habido más escisiones, ha habido más tal, pero bueno, siguen existiendo y tienen pues esa diferenciación con el Partido Comunista Español dentro de Izquierda Unida y a su vez dentro de Podemos, ¿no? Dentro de esa coalición para las elecciones del 2019. La idea que, pues quiso trasladar Berlinguer a Moscú es básicamente la clave del eurocomunismo, ¿no? Esta idea era la de participar dentro del sistema electoral, sobre todo, pues al final era el asumir que el modelo, digamos, de Moscú en un país occidental era muy complicado que triunfara en las bases de la clase trabajadora occidental, y por tanto abandonar esa toma violenta del poder y empezar a competir electoralmente pues dentro de esos partidos era bastante importante. Los partidos comunistas, además occidentales, debían utilizar o debían de cambiar sus estructuras para ser básicamente partidos de masas, olvidando un poco la idea leninista del partido de cuadros como vanguardia de la revolución, ¿no? Como diría Lenin. De todos modos, en cualquier caso, el eurocomunismo tampoco reniega de la revolución, pero sí de la táctica política para conseguir dicha revolución. En este pequeño podcast vamos a hablar acerca de pues el Partido Comunista Español y este eurocomunismo. El eurocomunismo se aprueba en el 10º Congreso del PCE, donde se establece, pues la verdad que bastantes cosas de manera muy clara. Por una parte, que el Partido Comunista Español es un partido internacionalista. Por otra parte, que el Partido Comunista Español rechaza a la OTAN. De hecho, el Partido Comunista rechazaba tanto a Reagan como a su política imperialista y contra la independencia de los pueblos. Sobre todo en países como los latinoamericanos. Durante esa época, además, en Latinoamérica estaban dándose los golpes de Estado más fuertes y desde luego más sangrientos del siglo XX. Tenemos el de Chile, tenemos el de Argentina y también tenemos diversas dictaduras como pues la que había habido en Brasil o la que hubo en Uruguay, que habían sido un poquito antes, pero bueno, que también nos valen como ejemplo, ¿no?, de esa política intervencionista. Por otra parte, también reafirmaban la independencia en torno a cualquier estado y en torno también a los socialistas, ¿no? De hecho, en esta política del eurocomunismo, la unión con los socialistas para preservar la paz y dicha revolución también era bastante importante. Sí que es verdad que el Partido Comunista Español nunca llegó a tener unos resultados de masas dentro de las elecciones pues aquí en España. Sin embargo, porque además los socialistas ganaron en el año 82 y se mantuvieron unos cuantos años, más de una década en el gobierno, sí que es verdad que el Partido Comunista en sus primeros años tuvo unos buenos resultados desde un punto de vista electoral. Si lo comparamos con los de la República, que quizás no son tampoco muy comparables, principalmente porque al final son dos sistemas totalmente diferentes. Pero bueno, desde luego, en cuanto a después de esos 40 años de pues de ostracismo, ¿no?, que es ese franquismo y esa represión de este Estado franquista, pues sí que es verdad que los resultados no fueron malos. Tampoco hay que decir también que, por ejemplo, se establece un Estado laico y, como hemos dicho antes, este socialismo en democracia. También se rechaza a la guerra, digamos, como fin. Se rechaza la guerra como fin para conseguir, o como más bien como herramienta para conseguir diversos objetivos políticos. Y apuestan por la huida de los bloques, tanto del bloque soviético como del bloque imperialista americano, ¿no? De hecho, este eurocomunismo se alinea más con el tercer mundo. También la coexistencia pacífica con otros estados, pues con diferente sistema social, ¿no?
esta lucha por la paz debía ser una lucha por la mayoría, independientemente de la adscripción política. El tema de la OTAN es bastante importante. De hecho, bueno, en los propios componentes del eurocomunismo, en los documentos que, bueno, pues gracias a Dios he tenido oportunidad de comprar y de tener en mis manos para, bueno, pues diseñar este podcast, sí que es verdad que se habla mucho acerca de la OTAN. De hecho, consideran que la OTAN convertiría a España en un país subsidiario sin capacidad para dirigir su política internacional. Eso para empezar. Por otra parte, no evitaría además un golpe de Estado en caso de que algún poder reaccionario quisiera dar un golpe de Estado en España. Por otra parte, también dividiría a la opinión pública y también, bueno, pues supondría un gasto excesivo militar desde un punto de vista nacional para España, un país que tampoco tenía unas pretensiones después de haber perdido el Sáhara Occidental en el año 75, pues que no tenía unas pretensiones de territorios ni ningún tipo de competidor más allá de Ceuta, Melilla y que algún que otro bueno, pues territorio, ¿no? Que está como las islas de Alborán, por ejemplo. La verdad es que este podcast me parece muy interesante también respecto a lo que vamos a hablar ahora, el apoyo del eurocomunismo a los movimientos de liberación como por ejemplo el de los sandinistas en Nicaragua. De hecho, en diversos puntos dentro de este eurocomunismo se establece la solidaridad de los comunistas españoles, italianos y franceses, por ejemplo, con los sandinistas en Nicaragua, movimiento que estaba luchando por la liberación del país y que, aunque es verdad que ha ido derivando en otras cosas, sí que es cierto que en ese momento pues eran muy potentes, ¿no? Desde un punto de vista político. Por otra parte, también se habla acerca de la independencia del Partido Comunista Español. De hecho, bueno, este Partido Comunista establece que hay que ser bastante crítico con su propia obra y se critica y se hace una crítica, bueno, y de esta independencia también desde la teoría y el marxismo, ¿no? De hecho, se propone que el Partido Comunista tiene que ser un partido que no sufra injerencia extranjera, básicamente porque si sufriera esa injerencia extranjera, estaría subordinada a la clase, vamos, a no trabajar por la clase obrera y estaría subordinada a poderes políticos. Por otra parte, otro punto importante que hemos hablado antes es el de la lucha con los socialistas, ¿no? La lucha con los socialistas o la unión a los socialistas. De hecho, el propio Partido Comunista Español, en los componentes esenciales de la política eurocomunista en España, se habla acerca de la unión táctica con los socialistas para llevar a cabo esa revolución. Es verdad que el Partido Socialista, desde un punto de vista político, se acababa de refundar en Suresnes también en los años 70, se abandona esa política marxista, en mi opinión, la verdad, porque entre otras cosas el Partido Socialista nunca había sido un partido marxista, más allá de ciertos cuadros como Largo Caballero o algún que otro político que luego además vira hacia Moscú después de la Guerra Civil. Sin embargo, sí que es verdad que el Partido Socialista es un partido que se va reconstruyendo durante la década de los años 60, 50, no desaparece. De hecho, ya hablaremos acerca del Partido Comunista durante el franquismo y del Partido Socialista durante el franquismo, principalmente porque me parece que son historias bastante olvidadas, pero sí que es verdad que el Partido Socialista en este punto, llegados a los años 70, con ya esa competición electoral con el Partido Comunista Español, sí que es verdad que es un partido que es muy reticente a bueno, pues estas uniones, aunque el PCE las propone en unos cuantos casos. Por otra parte, el PCE considera que puede haber una serie de beneficios respecto a bueno, pues estas alianzas, ¿no? Lo compara además con el Frente Popular en la Guerra Civil, que bueno, es un movimiento extraordinario. Ya conocemos esta transición, que no fue una transición desde luego modélica, como nos han querido mostrar en muchos casos, pero sí que es verdad que es una transición que, bueno, y un momento electoral, por así decirlo, que no tiene nada que ver con el Frente Popular ni con el contexto internacional en el que los frentes populares, que son esta unión de partidos antifascistas, se van a formar, ¿no? Dentro de bueno, pues eso, de los países occidentales, ¿no? Que por cierto, el Frente Popular, el concepto del Frente Popular también era venía de Moscú, entre otras cosas. Y luego, por otra parte, también venían, el PCE, durante esta época de la transición, venía un poco a intentar llegar a acuerdos
con, por ejemplo, los socialistas en cuanto a temas, por ejemplo, en los que ellos ambos estaban de acuerdo. Aunque luego se revelaría que no, por ejemplo, el tema de la OTAN o el tema del paro o la inflación. O sea, llegar a acuerdos, pues la verdad que va a ser importante. De hecho, quizá el ejemplo más digamos que nos expone mejor esta situación es el de los pactos de la Moncloa. Sin duda alguna, los pactos de la Moncloa, si bien es cierto que son también firmados por otros partidos que no son de corte socialista, sí que es verdad que el Partido Comunista y el Socialista estaban de acuerdo en dar estabilidad y, por supuesto, hacer que España avanzara parando tanto el paro como la inflación, ¿no? Por otra parte, y por último, se habla de la lucha contra el capitalismo y que en España además es muy elevado el capitalismo, bueno, pues de las empresas y de las, vamos, de lo que viene siendo en contra de la clase trabajadora. De hecho, el Partido Comunista Español pasará a apoyar una buena parte de los movimientos sociales. De hecho, no es raro, y esto para cualquier trabajador, compañero, compañera, y también, lógicamente, receptor de este podcast, por así decirlo, comprenderán que, bueno, pues si se van a mirar el movimiento asociativo, una buena parte del movimiento asociativo son miembros del Partido Comunista y son miembros del Partido Socialista y de otros partidos más bien de corte progresista, ¿no? Esas asociaciones vecinales que durante el franquismo fueron tan importantes y que a día de hoy lo siguen siendo, pese a que luchan contra ellas y las están intentando invisibilizar, por ejemplo, en territorios como Madrid o en territorios como por ejemplo Galicia, Cataluña u otros. Por otra parte, el apoyo a estos movimientos sociales tenían que ser, o los comunistas tenían que ser dentro de estos movimientos sociales, la vanguardia para, bueno, pues de alguna manera llevar a cabo esa política de captar las masas para que el Partido Comunista fuera un partido fuerte con muchísima intención de voto y que, bueno, pues tuviera un buen porcentaje de votos en esas elecciones multipartidistas. Por último, decir que el Partido Comunista apoyaba las autonomías y, por supuesto, apoyaba los regionalismos. De hecho, lo consideraban como que era una especie de modelo bastante más preferible al Estado centralizado. Bueno, con esto la verdad es que llegamos al fin de nuestro programa. Sí que es verdad que ha sido un programa bastante corto, un programa en el que sin duda alguna, la verdad que, bueno, sin duda alguna creo que era un programa interesante hablar del Partido Comunista Español y del eurocomunismo y, bueno, pues un poco de las bases del propio eurocomunismo, porque al final hemos hablado un poco del contexto anterior, desde luego no del contexto posterior, porque eso nos daría para bastantes más minutos y desde luego yo lo que queríamos desde este pequeño espacio básicamente era que bueno, pues que esto fuera una pequeña guía para que, bueno, pues la gente supiera un poquito más, gracias al Chocolate Espeso, nuestro podcast acerca del eurocomunismo en España. Y pues bueno, básicamente nos ha parecido un podcast bastante interesante. Nos gustaría de hecho que nos siguierais en redes sociales. Ya sabéis que tenéis en la descripción básicamente las cuentas tanto de Instagram como de Twitter de El Chocolate Espeso. Y luego también, por supuesto, nos podéis seguir pues aquí en Spotify, en iVoox y en otras plataformas como Google Podcast o bueno, pues Apple Podcast. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao!